Hoy vamos a meternos a fondo con el diseño centrado en el usuario. Y, a ver, esto no va de si un botón es azul o es verde, sino de toda una filosofía para crear cosas que la gente de verdad quiera y, sobre todo, sepa usar. La idea de fondo es casi revolucionaria de lo simple que es. O sea, que el sistema se adapte a la persona, ¿no? Y no al revés, que no tengamos que adaptarnos nosotros al sistema. Para guiarnos en esta inmersión, tenemos sobre la mesa un informe técnico bastante denso y también un resumen de métodos de diseño. Y para que no se quede en algo abstracto, vamos a usar un caso práctico. Imaginemos que nos encargan rediseñar la app de un gimnasio. Un gimnasio local, una app que ya existe, pero que, nadie usa y está perdiendo clientes. Nuestra misión, entender por qué y, claro, cómo arreglarlo. Es muy lógica. Primero vamos a ser de detectives, la fase de investigación, donde escuchamos, observamos, para entender el problema real. Y después, nos convertiremos en inventores, la fase de ideación, donde generamos soluciones a esos problemas que hemos descubierto. Pero lo crucial, y esto es importante, es que no es una línea recta, es un ciclo. Escuchas, construyes, mides y vuelta a empezar. Genial, pues pongámonos el sombrero de detective. Fase 1. Investigación. A menudo lo primero que se oye es lo de desk research, ¿no? La investigación de escritorio. Que a mí, de primeras, me suena un poco a pasarse horas en Google, pero intuyo que la cosa va más allá. Sí, va mucho más allá, mucho más. Es un análisis sistemático de la información que ya existe. Para nuestro gimnasio, por ejemplo, empezaríamos por las fuentes internas. Miraríamos la analítica de la app actual, o sea, dónde hacen clic la gente, en qué pantalla se cansan y abandonan el proceso de reservar una clase. Leeríamos las quejas que llegan a atención al cliente. Esos son datos de oro, de verdad. Y luego, claro, miraríamos las fuentes externas. Estudios sobre fitness y tecnología, informes de consultoras tipo Gartner sobre el futuro del bienestar y, por supuesto, qué están haciendo las otras apps de gimnasios. Entiendo. O sea que para nuestra app del gimnasio estaríamos mirando nuestros propios datos de abandono y a la vez viendo qué tendencias de wellness lo están petando en redes sociales. Vamos, que es no salir a la calle a preguntar sin haber hecho los deberes primero. Exactamente. Es que es rápido, es económico y sobre todo te permite enfocar la investigación que es más cara, la de hablar con gente en las preguntas que de verdad no tienes ni idea de cómo responder. Mencionas analizar a la competencia. Ahí siempre sale la palabra benchmarking. Pero me da la sensación de que a veces se usa como una excusa para copiar funciones sin más. ¿Cómo se hace un buen benchmarking en experiencia de usuario? Esa es la trampa habitual, sí. Un buen benchmarking en UX no es una lista de la compra de funcionalidades, es un análisis estratégico de la experiencia. Hay distintos niveles. Está el competidor directo, o sea, otra app de un gimnasio muy parecido. Luego el indirecto, quizás la gente prefiere usar una app como Pelotón en casa. Pero el más revelador para mí es el funcional o transversal. Espera, ¿a qué te refieres con funcional? Pues a buscar inspiración en un sector que no tiene nada que ver, pero que resuelve un problema parecido de forma brillante. A ver, para nuestra app del gimnasio, que lucha por la motivación, ¿no? Pues podríamos analizar Duolingo. Son maestros en crear hábitos y mantener el engagement diario. O una app de videojuegos que sabe perfectamente cómo hacer que el proceso de empezar, el famoso onboarding, sea adictivo. La clave es deconstruir porque su experiencia funciona, no copiarles los colores o los botones. O sea que la clave para que la gente reserve clases de spinning podría estar en cómo una app te enseña japonés. Es una idea potente, la verdad. Y supongo que para comparar necesitas datos, ¿no? Claro, no solo opiniones. Exacto, algo tangible. Desde luego. Y para que no sea una cuestión de «esto me gusta más», pues usamos métricas. Una muy sencilla es la tasa de éxito. Para la app del gimnasio sería de la gente que entra queriendo reservar una clase, ¿qué porcentaje lo consigue? ¿Un 90%? ¿Un 40%? Es un número que no miente. O el famoso NPS, la pregunta esta de ¿recomendarías este servicio a un amigo? Te da un pulso muy claro de la lealtad del usuario. Vale, entiendo el análisis de datos, el de competidores, pero eso es cuando ya tienes un producto con usuarios. ¿Qué pasa si estás empezando de cero o simplemente quieres una revisión rápida? ¿Hay alguna forma de auditar un diseño sin montar un estudio de usuarios completo? La hay, sí, y es una de las herramientas más eficientes del sector. El análisis heurístico. Piénsalo como la ITV de una interfaz.
Uno o varios expertos en usabilidad la revisan, pero no basándose en su opinión personal, sino contrastándola con una lista de principios universales de diseño. El estándar son las 10 heurísticas de Jakob Nielsen, que tienen ya casi 30 años, pero siguen siendo, increíblemente vigentes. Como por ejemplo, dame una o dos para que nos hagamos una idea. Pues mira, una fundamental es la visibilidad del estado del sistema. El sistema tiene que mantenerte informado de lo que está pasando. La típica barra de progreso cuando subes un archivo o un simple mensaje enviado. Sin eso, te genera ansiedad. Otra que me encanta es reconocer antes que recordar. Ah, eso me suena a cuando una web te obliga a recordar el número de tu pedido en lugar de mostrártelo en pantalla todo el rato. Exacto. Tu cerebro no debería tener que funcionar como un disco duro, ¿sabes? El diseño debe presentar la información justo cuando la necesitas. Y al final de esta inspección, los expertos no solo listan los problemas, les dan una puntuación de severidad, de 0 a 4. Un 4 es una catástrofe de usabilidad, algo que impide a la gente hacer la tarea principal, como un botón de reservar clase que no funciona. Eso hay que arreglarlo para ayer. Entendido. Dejamos el juicio de expertos y vamos a hablar con gente de carne y hueso. Las fuentes distinguen entre entrevistas a stakeholders y a usuarios. Y me sorprende que se empiece por los stakeholders, por el equipo interno. ¿Por qué hablar con el de marketing o el director financiero antes que con la clienta que usa la app del gimnasio? ¿No es eso ir en contra del diseño centrado en el usuario? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Pero es absolutamente crucial. Piensa que un diseño no vive en el vacío. Tiene que ser técnicamente viable y tiene que cumplir objetivos de negocio. En estas entrevistas lo que buscas es alinear expectativas. Les preguntas, ¿qué problema de negocio estamos resolviendo con esto? Reducir bajas, aumentar ingresos extra. O una pregunta que es dinamita pura. ¿Qué hemos intentado antes para solucionar esto? ¿Y por qué creéis que falló? Las respuestas te dan el marco de la realidad. La mejor app del mundo no sirve de nada si el equipo de desarrollo te dice que tardarían 3 años en construirla o si no ayuda a que el gimnasio sea rentable. Es el ancla de realidad. Y ahora sí, vamos a la joya de la corona. Las entrevistas a usuarios. Aquí es donde imagino que salen las verdades que ningún dato te cuenta. ¿Cómo consigues que alguien te cuente sus frustraciones reales con un producto? Es que es la técnica cualitativa por excelencia para descubrir los porqués. Hay una regla famosa del Nielsen Norman Group que dice que, para un grupo de usuarios concreto, con entrevistar a 5 personas puedes descubrir hasta el 85% de los problemas de usabilidad. La clave es hacer preguntas abiertas sobre experiencias pasadas, no sobre futuros hipotéticos. ¿Qué diferencia hay? Toda la del mundo. Si le pregunto a un usuario de nuestro gimnasio, ¿te gustaría tener un chat con los entrenadores en la app? Lo más probable es que por amabilidad me diga, claro, suena genial, eso no me sirve de nada. En cambio, si le pregunto, cuéntame la última vez que te sentiste desmotivada para venir a entrenar. ¿Qué pasó exactamente ese día? Ahí me contará una historia. Y en esa historia aparecerán las frustraciones, las barreras reales. Quizás me diga que no sabía qué rutina hacer o que le daba pereza porque no conocía a nadie. Y es ahí donde aparecen las oportunidades de diseño de verdad. Justo. Y para profundizar, usamos técnicas como los 5 porqués. Si un usuario dice, no reservo clases por la app porque es muy lenta, no te quedas ahí. Le preguntas, ¿y por qué crees que es lenta? Porque tarda en cargar. ¿Y por qué te molesta que tarde en cargar? Porque suelo reservar en el último minuto. ¿Y porque esperas al último minuto? Porque no sé cómo estaré de energía hasta el final del día. Y así, sigues tirando del hilo. Un momento, esto me recuerda a un caso que leí sobre una app de reparto de comida. El problema parecía ser que la búsqueda era lenta, pero tirando del hilo con los 5 porqués, descubrieron que la raíz no era la velocidad, era la ansiedad que sentían los usuarios al tener que elegir la cena para toda la familia. Ese es un ejemplo legendario y demuestra la potencia del método. El problema real no era técnico, era psicológico. La solución no fue un buscador más rápido, sino una sección de planes familiares para indecisos. Cambió el juego por completo. A veces, la revelación más profunda llega después de un silencio estratégico. Haces una pregunta, la persona responde, y en lugar de saltar con la siguiente pregunta te quedas callado unos segundos. Es increíble la cantidad de información valiosa que la gente ofrece para rellenar ese pequeño silencio. Vale, después de todo esto tenemos una montaña de datos. Métricas, notas de entrevistas, análisis, un caos de información. ¿Cómo se ordena esto para que un equipo pueda empezar a diseñar algo coherente? Aquí es donde la investigación se transforma en herramientas de diseño.
Usamos lo que llamamos artefactos de síntesis. El más famoso son las personas. Pero cuidado, una persona no es un perfil de marketing demográfico. No es mujer, 35 años, urbana. Entonces, ¿qué es? Porque a mí siempre me ha sonado un poco a ejercicio de ficción. ¿No corremos el riesgo de acabar diseñando para alguien que no existe? Esa es la crítica más común y es una preocupación totalmente legítima, sí. La clave para evitarlo es que cada rasgo de la persona, cada meta y cada frustración debe estar directamente anclado en los datos que has recogido en las entrevistas. Si para nuestro gimnasio creamos a Ana, la ejecutiva ocupada, y decimos que su principal frustración es que no puede planificar sus entrenamientos con antelación porque su agenda es un caos, es porque 3 de las 5 personas que entrevistamos nos contaron historias de terror sobre reuniones de última hora que les fastidiaban el gimnasio. La persona no es una invención, es una visualización de los patrones que has encontrado en tus datos. Es darle un rostro y un nombre al usuario para generar empatía en el equipo. De acuerdo, es un arquetipo basado en datos. Y una vez que tenemos a Ana, la ejecutiva ocupada, supongo que el siguiente paso es visualizar su experiencia. Ahí entran los User Journey Maps, ¿no? Precisamente. Un User Journey Map es como una película de la experiencia de Ana. Visualizamos, paso a paso, todo lo que hace, piensa y, esto es lo más importante, siente, desde que decide que quiere ir a entrenar hasta que termina su clase. Dibujamos una curva emocional con sus altibajos. El momento en que abre la app y no encuentra la clase que busca es un valle profundo en esa curva. El momento en que consigue reservar y recibe una confirmación satisfactoria, pues es un pico. Y los valles son las oportunidades de mejora. Exacto. Esos puntos de máxima frustración son los que el equipo de diseño debe atacar primero. Y es importante, como señalan las fuentes, distinguirlo del Customer Journey, que es mucho más amplio. El Customer Journey de Ana con el gimnasio podría empezar viendo un anuncio en Instagram y terminar dándose de baja meses después. El User Journey se enfoca en una tarea concreta dentro de la interacción con el producto, como reservar una clase. Sabemos quién es el usuario y qué siente. Ahora toca organizar la casa por dentro. La arquitectura de la información. Cómo decidimos qué va en cada menú de la app. Las fuentes mencionan una técnica que suena curiosa, el cart sorting. Es una técnica fantástica por su simplicidad. Es como pedirle a tus usuarios que te ayuden a organizar tu cocina. Les das un montón de tarjetas con todos los contenidos de tu app. Clases de yoga, mis facturas, horarios, contactar con entrenador. Y les pides que las agrupen en montones que para ellos tengan sentido. Y así descubres su modelo mental, cómo funciona su cerebro. Eso es, hay 2 formas. En el cart sorting abierto, ellos mismos le ponen nombre a los montones. Es perfecto para un proyecto nuevo, cuando no tienes ni idea de cómo estructurar las cosas. En el cerrado, tú les das las categorías. Por ejemplo, mi cuenta, actividades, información. Y ellos solo tienen que clasificar las tarjetas. Sirve para validar una estructura que ya tienes en mente. El resultado de esto es la base para dibujar el sitemap, el esqueleto de tu app o web. Entendido. Fase de investigación y síntesis completada. Entendemos el problema, al usuario y tenemos una estructura. Ahora toca la parte que muchos consideran la más divertida, generar ideas. ¿Por dónde se empieza? Pues, a menudo, un buen punto de partida es definir la atmósfera, el tono emocional, antes de dibujar una sola pantalla. Para eso usamos un mood board. Es un collage, un tablero de inspiración con imágenes, colores, tipografías, texturas, que ayuda a todo el equipo a ponerse de acuerdo sobre palabras tan abstractas como energético, sereno o moderno. Para nuestra app del gimnasio, nos ayuda a decidir si queremos que se sienta como un club de boxeo o como un retiro de yoga. Y con esa inspiración visual llega el momento de la lluvia de ideas, el brainstorming. Pero todos hemos estado en sesiones que son un caos, donde habla el que tiene la voz más alta y no se llega a nada. ¿Hay formas de estructurar esto para que sea productivo? Totalmente. El brainstorming clásico a menudo falla. Por eso hay técnicas más estructuradas. Una de mis favoritas es Crazy Eights. Es un ejercicio de bocetado individual y en silencio. Cada persona del equipo dobla un folio en 8 partes. Y tiene 8 minutos en total. Es decir, 1 minuto por cuadrante para dibujar 8 ideas diferentes sobre cómo resolver un problema. 8 ideas en 8 minutos. Suena estresante. Lo es. Y esa es su magia. La presión del tiempo cortocircuita a tu sensor interno. La primera o segunda idea suelen ser la más obvia.
Pero para la quinta, sexta o séptima, tu cerebro se ve forzado a pensar de forma lateral, a proponer cosas que en un principio te parecerían una tontería. Y a menudo ahí está el germen de la solución más innovadora. Es una forma de pasar de la discusión verbal al pensamiento visual y generar muchísimas opciones en poco tiempo. Me gusta. Los documentos también mencionan un método más complejo para organizar la discusión, los 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono. Ah, esa es una técnica potentísima para evitar las discusiones en bucle. Su genialidad es que propone un pensamiento paralelo. En lugar de que una persona sea siempre el optimista y otra el abogado del diablo, todo el equipo se pone el mismo sombrero imaginario a la vez y analiza la idea desde esa única perspectiva. Vale, recuérdanos brevemente qué representa cada sombrero. Claro. Con el sombrero blanco, todo el mundo se centra solo en los hechos y los datos objetivos. 0 opiniones. Con el rojo es todo lo contrario, pura emoción e intuición. Esta idea me da mala espina, sin tener que justificar por qué. El sombrero negro es el del juicio crítico, el que busca los riesgos, los problemas, por qué podría fallar. El amarillo es su opuesto, el del optimismo, el que busca los beneficios y el valor. El verde es el de la creatividad sin límites, las ideas locas. Y el azul es el del moderador, el que organiza la sesión y decide qué sombrero se usa en cada momento. Un momento, me gusta ver la diferencia práctica entre el sombrero negro del crítico y el blanco de los datos. Si un dato dice que el 20% de los usuarios abandonan aquí, ¿no es eso un hecho blanco y una crítica negro a la vez? Pero interpretas ese dato y le añades un juicio de valor. El abandono del 20% en esta pantalla es un riesgo crítico para el negocio porque nos hace perder clientes potenciales. Esto es un punto de fracaso. El blanco es el qué, el negro es el y esto es un problema por. Separarlos obliga al equipo a no saltar directamente a las conclusiones. Muy claro. Para que una sesión así funcione, me imagino que no se puede improvisar. Tiene que haber una planificación detrás. Es la clave del éxito. Una buena sesión de ideación empieza definiendo el reto con una pregunta clara, del tipo ¿cómo podríamos? Para nuestro gimnasio, ¿cómo podríamos ayudar a Ana, la ejecutiva ocupada, a sentir que tiene el control de su rutina de entrenamiento? Luego, una agenda que separe fases de divergencia, generar muchas ideas como con los Crazy Eights, y fases de convergencia, donde se seleccionan las mejores. Y para seleccionar, en lugar de discutir sin fin, se usan métodos democráticos como el dot voting. Cada participante recibe 3 o 5 pegatinas y las pone en las ideas que considera más prometedoras. Entonces, hemos hecho un viaje completo. Hemos empezado como detectives, usando técnicas como las entrevistas para entender el problema real del usuario. Luego hemos sintetizado todo en herramientas como las personas y los Journey Maps para tener un norte claro. Y finalmente nos hemos puesto el sombrero de inventores con métodos como los 6 sombreros para generar soluciones. ¿Cuál es la conclusión de todo este proceso? Si conectamos esto con la visión general, lo que hace el diseño centrado en el usuario es transformar el diseño. Deja de ser una actividad subjetiva basada en el gusto del diseñador o en la opinión del directivo de turno y se convierte en una disciplina estratégica basada en evidencia. El objetivo no es tener una corazonada sobre lo que el usuario quiere, es construir un proceso riguroso para descubrirlo, validarlo y entregarlo de la forma más efectiva posible. Los comportamientos y las motivaciones más profundas de las personas. Y eso plantea una pregunta importante. ¿Dónde se dibuja la línea entre crear una experiencia útil y persuasiva y una que pueda llegar a ser manipuladora? Es una cuestión de responsabilidad ética que va mucho más allá de la pantalla.